Yo lo que plantearé es que la salud mental no existe. Para empezar, todos los diagnósticos son inventados, que son construcciones teóricas que nos hacemos nosotros. Los psiquiatras tendrían que abandonar el campo y dedicarse a estudiar psicología. ¿Cómo estamos manteniendo algo que se sabe que está muerto? Tengo unos datos que no apoyan lo que estoy haciendo y sin embargo continúo haciéndolo. Eso es. La industria farmacéutica efectivamente mueve millones hoy en día. Para quién es útil y para quién es perjudicial. Porque eso es el problema, o sea, que es útil para los laboratorios. Me sigue sobrecogiendo que se pueda hacer medicina sin saber nada de psicología. Así que yo sinceramente creo que los clínicos no estamos preparados ninguno. Una persona etiquetada es una persona condenada de alguna manera, pero cuando a alguien le pone la etiqueta de esquizofrenia, le han puesto una carga de por vida que es muy, muy difícil superar. Realmente lo único que hacía la psiquiatría de mi final de carrera, lo único que hacía era gestionar manicomios. Que es verdad que la psiquiatría entró en una crisis porque era una medicina sin medicina. El psiquiatra o era un neurólogo o no era nadie. Entonces, al desgajarse de la neurología, tiene que crear un cuerpo de conocimientos y de tecnologías propio, y ahí están los psicofármacos. Se acaban de descubrir microplásticos en el cerebro. Nadie pregunta qué es lo que comes, o cómo duermes, o cómo vives, o dónde vives, pero el 65% de lo que se vende en el supermercado es basura, basura que afecta al cerebro. ¿Tú crees que los psiquiatras están preparados para intervenir sobre los problemas de la... En la sociedad en la que vivimos, el modelo biomédico está profusamente extendido en el imaginario colectivo, conllevando esto que los problemas psicológicos sean entendidos como enfermedades cerebrales o como, por lo menos, cuestiones que tienen algún tipo de causa o sustrato orgánico. Y claro, por supuesto, si se trata de enfermedades, lo lógico es seguir por la veredita del modelo biomédico, de toda esa lógica de sanos, cuerdos y enfermos, y tratar de curar malestares psicológicos con psicofármacos. Sin embargo, esto puede no ser la solución, más allá de que, por supuesto, los psicofármacos en determinadas situaciones puntuales pueden ser útiles. Junto a María Jesús Frossán, psicóloga conductista, y José Luis Marín, psiquiatra, exploramos críticamente todos estos aspectos. María Jesús Frossán es docente universitaria y psicóloga clínica con una vasta trayectoria, ampliamente reconocida dentro del paradigma del análisis funcional de la conducta y participante en debates célebres como por ejemplo Psicología versus Psiquiatría o Conductismo versus Cognitivismo, ambos celebrados en ediciones del evento Psicofest. Por otro lado, José Luis Marín es un psiquiatra crítico con su propia disciplina, ligado a postulados similares a, por ejemplo, los que defiende Joanna Moncrief, que recientemente está recorriéndose toda España por los grandes medios, haciendo una gran labor divulgativa. Aunque ambos distan en el enfoque de intervención con respecto a los problemas psicológicos y también, en cierto modo, en la naturaleza de los mismos, en este podcast se reúnen en un espacio común de acuerdo, de diálogo, en donde buscan acentuar determinadas críticas acerca de la disciplina psiquiátrica y prácticas que deberían, quizá ya hoy día, quedar obsoletas. Si queréis una segunda parte en donde sí nos enfoquemos más en esos puntos de desacuerdo, de desunión entre ambos, acerca del modelo concreto de enfoque de intervención y lo que son exactamente unos u otros problemas psicológicos y cuáles son las causas de los mismos, simplemente podéis dejar tanto un comentario como un like en este vídeo, y si alcanzamos la cifra de 10.000 likes, intentamos hacerlo posible. Y antes de comenzar, simplemente recordarte que si buscas ayuda psicológica, puedes contar con el servicio online de Engrama. Trabajamos desde el rigor de la herramienta más poderosa que existe en psicología, el análisis funcional de la conducta. Te dejamos por aquí todas las posibles vías de contacto. Y ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Pues María Jesús, José Luis, lo primero que queríamos sacar es el tema de los trastornos mentales. Si los trastornos mentales existen, no existen, es una invención, si existen las enfermedades mentales, problemas psicológicos, ¿cómo podemos llamarlo? Si hay una causa orgánica subyacente para todo ello y si en definitiva tiene sentido hablar de salud mental. Bueno, son muchas, ¿verdad? Muchas preguntas dentro de una, ¿no? Para empezar. A ver, ¿por dónde comenzamos? Con ánimo de provocar, en algún momento yo lo que plantearé es que la salud mental no existe, que existe la salud, pero no existe la salud mental, y esto, pero eso nos simplemente lo dejo aquí como apunte. El hablar de trastornos mentales yo creo que es algo que más o menos de forma consensuada hemos admitido quienes, aunque no nos gusta,
pero quienes en todo caso pensamos que no podemos hablar de enfermedades mentales. Quienes desde la medicina entendemos lo que es una enfermedad, no podemos aceptar que esto que está incluido dentro de los trastornos mentales sean unas enfermedades, porque eso lo que plantea es que eso podría ser una enfermedad del cerebro. Y no creemos que eso se pueda mantener, ¿no? De forma que las enfermedades mentales como tal, yo creo que no existen enfermedades del cerebro, claro, pero eso son pues, la enfermedad de Alzheimer, y se llaman así, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Pick, enfermedad de Sydenham. Pero quizás podemos pensar más en problemas psicológicos. María Jesús nos ayudará en eso. Desde luego, como concepto, enfermedad mental yo creo que no se puede seguir manteniendo. Pues, como era de prever, estamos totalmente de acuerdo. El problema para mí viene en que aceptar, aunque sea por consenso ese término, tiene muchas implicaciones que no son inocuas, no son gratuitas. Entonces, de alguna manera hay que ir contra ello, ¿no? Incluso desde la propia psicología, porque yo siempre intento dar una visión unánime de la psicología y no es así. O sea, hay psicólogos que siguen utilizando los DSMs o siguen utilizando las etiquetas diagnósticas, aunque luego sea para hacer tratamiento psicológico y no medicar, que no podrían. Entonces creo que es verdad que no es que es una palabra consensuada, pero es una palabra peligrosa. Pero luego hay otra cosa, que existen sin duda. Es decir, que existen problemas de la gente que reciben una etiqueta diagnóstica y a los que se les da algún tipo de tratamiento. Eso es una realidad. O sea, lo que no podemos discutir es que existen. Pero esa existencia, es decir, ese sufrimiento que lleva a una forma de estar en el mundo, debe ser calificado como trastorno. Es más, debe ser calificado como trastorno mental. Es más, es una enfermedad y ahí estamos totalmente de acuerdo. Ni enfermedad, ni salud mental, salud en un sentido más general, y por supuesto ningún tipo de causalidad biológica, ¿no? Entonces yo creo que estamos de acuerdo, pero yo no soy tan benévola, digamos, que con el uso de la palabra trastorno, por las implicaciones que tiene. Estoy de acuerdo también completamente, sí. Decía que eso es una especie de consenso que se ha llegado en la psiquiatría, en una parte de la psiquiatría, porque es verdad que la psiquiatría también tiene muchas maneras de mirarse, ¿no? Te interrumpo un momentín nada más este podcast para recordarte que si quieres formarte en análisis funcional de la conducta, tenemos un curso en nuestra plataforma web totalmente online y accesible desde cualquier país con María Jesús Frossán, curso de análisis funcional avanzado y también de relación terapéutica y habilidades en terapia. No te molesto más, sigue disfrutando del podcast. Pero que quizás sería mejor buscar otro término, porque trastorno tiene esa implicación, ¿no? Trastorno es como si, y así se propuso hace años la propia APA, ¿no? En la edición, el DSM-3, que es a la que yo accedo, que de hecho es a la que accedemos todos, ¿no? La primera que tiene realmente difusión en todo el mundo, como que trastorno es un paso intermedio, es como una enfermedad para la que todavía no hemos encontrado el marcador biológico, ¿no? Y es la impresión que da es que, bueno, simplemente es cuestión de tiempo que encontremos el marcador biológico, el marcador genético, y lo estamos esperando. Y mientras tanto, pues utilizamos trastorno. Estoy de acuerdo en que me parece que el término, que además ese trastorno luego coincide naturalmente con una etiqueta diagnóstica sobre la que además de forma también automática, y está construido para eso, se medicaliza. Se medicaliza, o incluso si no se medicaliza, se ofrece también una técnica terapéutica específica también para cualquiera de esos trastornos. Yo creo que eso es sinceramente peligroso, estoy completamente de acuerdo contigo. Que existe el sufrimiento, cuando yo muchas veces digo los trastornos mentales son inventados, ¿no? Para empezar, todos los diagnósticos son inventados, claro, son construcciones teóricas que nos hacemos nosotros, ¿no? Pero hay algunos pacientes, incluso algunas personas que están sufriendo, que se quejan. ¿Cómo que la depresión es inventada? ¿O cómo que los diagnósticos son inventados, ¿no? Y entonces a mí lo que me pasa pues lo que te pasa es que estás sufriendo, o sea, que estás probablemente sufriendo, además, como te he escuchado decir en alguna ocasión, como una forma de adaptación, como un intento de adaptarte a lo que te rodea. El malestar, el sufrimiento es innegable. Lo que estamos planteando aquí, ¿no, María Jesús? Es la utilidad del término trastorno, la utilidad de la etiqueta diagnóstica DSM. La utilidad la tiene, la pregunta es ¿para quién es útil ese diagnóstico? Para quién es útil y para quién es perjudicial.
porque eso es el problema, o sea, que es útil para los laboratorios, es útil para determinados profesionales que se ven cómodos teniendo un manual y saber inmediatamente si tiene esto, entonces esto otro. Entonces te relaja, ¿no? No te enfrenta al problema de vida, que realmente los problemas psicológicos. Entonces tiene utilidad para eso, una utilidad perversa, vamos a decir, pero sobre todo es perjudicial, y esto evidentemente ya se dijo muchas veces y yo creo que no es el momento de hablarlo aquí, pero por repetido, no porque sea inútil, sino que una persona etiquetada es una persona condenada de alguna manera por ella misma y por los que le rodean. Entonces, creo que hay que luchar contra ese consenso. Entonces, yo lo que me planteo, y de verdad que me encanta estar hablando con un psiquiatra que tiene otra perspectiva, ¿no? Leí muy recientemente, yo estoy leyendo muchas cosas de Marino Pérez porque todo el mundo sabe que es alguien que me parece que aporta muchísimo en cuanto a sedimento de conocimiento. Sí. Entonces hablaba de la psiquiatría de la biología y la psiquiatría de la biografía, ¿no? Entonces yo creo que tú eres un buen representante de la psiquiatría de la biografía. Y me parece, vamos, como alternativa a la enfermedad, a la medicalización, etcétera, me parece óptimo. Luego sí me gustaría volver un poquito a eso porque, claro, para ser una persona que aboga por esa intervención biográfica, a lo mejor el conocimiento médico no ayuda del todo, o sí ayuda, pero no es suficiente. Entonces ahí es donde está, ¿no? Quien conoce realmente de biografía, que serían los psicólogos. Pero si te parece, eso hablamos después. No. La carga de la etiqueta, lo perjudicial de la etiqueta, lo cómodo que puede ser para el que la utiliza, ¿no? Y quien le facilita el trabajo, pero sobre todo el hecho de que se lleven años y años y años buscando unos marcadores biológicos, unos marcadores genéticos, sin que se haya avanzado lo más mínimo. Nada, absolutamente. Y sin embargo, cada vez hay más fármacos, cada vez hay más generaciones de fármacos, cada vez hay más potencia a la hora de, no, este sí, porque los efectos secundarios son menores, etcétera. Y los psiquiatras, y hablo porque tú conoces eso a fondo, estás, aunque desde un modelo paralelo o incluso contrario, estás ahí. O sea, los psiquiatras siguen abogando por esto. Entonces, mi pregunta, y te aseguro que desde el intento más absoluto de clarificarlo, ¿por qué ciertos grupos o ciertas secciones de la psiquiatría no se rebelan ante esta evidencia? ¿Qué hay? No, yo puedo aventurar hipótesis, pero evidentemente me encantaría que tú lo dijeses. ¿Qué hay? Coincidimos con ellas. Pues yo creo que una disonancia cognitiva finalmente a estas alturas, ¿no? Es decir, que cuando yo empecé a hacerme cargo de la psiquiatría, todo esto no estábamos en este nivel, pero pude vivir de cerca en los años 80 el lanzamiento de un tipo concreto de antidepresivo, que eran los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que como fármaco eran mucho menos eficaces que los psicofármacos, que los antidepresivos que teníamos antes, pero es verdad que tenían una cualidad, y es que tenían muchos menos efectos secundarios. Eran mucho más manejables en la clínica. Lo que sabemos ahora es que tenían menos efectos secundarios porque también tienen menos efectos primarios. Esto es que la mayoría de ellos son comparables a placebo en cientos de estudios que se han hecho en este sentido, ¿no? Pero bueno, ahí comienza el desarrollo de una psiquiatría, concretamente, que luego se llamó psiquiatría biológica y que se sigue llamando psiquiatría biológica, un modelo que a mi juicio está muerto, pero que sigue todavía, claro, sigue dando coletazos, y que bueno, tuvo el éxito de llevar a la psiquiatría a donde en aquel momento los psiquiatras, la mayoría de los psiquiatras querían, no sé si queríamos, yo sinceramente creo que no, pero quizás también queríamos estar, que era en el nivel científico de nuestros compañeros médicos, de los otros médicos. Los otros médicos trataban con enfermedades, marcadores biológicos, anatomía patológica, analítica, radiología. Era una medicina, la medicina era muy científica. Una confusión, como sabes, que se sigue manteniendo. La medicina nunca ha sido una ciencia. No es una la tecnología. Psiquiatría es una tecnología, exacto. La medicina y la psiquiatría no hay nada. Claro, la psiquiatría se debería de apoyar en ciencias como la psicología o la sociología o la biología. La psiquiatría es pura
tecnología, ¿no? Igual que la medicina, pero en esa confusión queríamos ser igual de científicos que nuestros compañeros, que el resto de los especialistas. No teníamos nada parecido, ¿no? Tratábamos con algo intangible. Entonces, de repente aparece la genética, aparece la década del cerebro, la famosa década del cerebro, que se difunde, ¿no?, a los cuatro vientos, y nosotros queremos estar ahí, queremos estar exactamente igual que nuestros compañeros de enfermedades infecciosas. Y ahí vendimos nuestra alma al diablo. Yo creo que fue exactamente así en los años 80. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, es algo que con otros psiquiatras hablé y no están en absoluto de acuerdo. Por eso me encanta oírte, que es verdad que la psiquiatría entró en una crisis porque era una medicina sin medicina. Entonces, ¿qué hago? Pues me meto en el único campo que conozco, que es el campo de la biología, y vendo mi alma al diablo. Pero yo ahí es donde me quiero parar, porque has dicho disonancia cognitiva, pero la disonancia cognitiva no explica nada, es algo que hay que explicar. Y entonces yo vuelvo a plantearte, porque de verdad que me asombra que ante esas... Quiero ser ciencia, un tipo de ciencia, porque no hay ciencia, sino ciencias, pero un tipo de ciencia. Tengo unos datos que no apoyan lo que estoy haciendo y, sin embargo, continúo haciéndolo. Eso es. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esa práctica? Por dinero. Pues inicialmente es por dinero. Primero por dinero, luego por poder. Que tiene que ver con la industria farmacéutica. Antes decíamos, ¿a quién beneficia el DSM? ¿A quién beneficia la etiqueta? ¿A quién beneficia este tipo de diagnósticos? Lógicamente la industria farmacéutica. Yo creo que los médicos hemos sido y seguimos siendo las víctimas, también las principales víctimas, las principales no, pero unas víctimas más de todo este proceso de mercantilización y de creación de la enfermedad y de la mercantilización de la enfermedad, ¿no? Realmente en este momento, en la medicina en general, luego en la psiquiatría, a veces viendo las cosas que hacemos o que hacen algunos otros colegas, tengo la sensación de que el paciente, el enfermo, lo que llamamos el paciente, el enfermo es la parte inservible de la enfermedad. Es decir, el otro día una plataforma de estudiantes de medicina hacía público un manifiesto en el que decían que estaban hartos de que les enseñasen enfermedades, que solo se le hablaban de enfermedades, que en ningún momento se hablaba de personas. Así que la enfermedad, el enfermo, la persona, es la parte inservible, es la parte aburrida. A mí me enseñan enfermedades, biología, bioquímica, me enseñan la función de las mitocondrias. Y lo que ocurre es que esas mitocondrias están dentro de un señor que se llama Manuel o una señora que se llama María. Y Manuel y María me estorban, porque lo que me han enseñado en la facultad es mirar la mitocondria para rápidamente utilizar algún tipo de molécula que modifique la función de la mitocondria. Y la persona no me interesa. Y eso se ha hecho a base de que la industria farmacéutica ha ganado mucho dinero, lógicamente. La industria farmacéutica que yo conocí cuando terminé la carrera de medicina a finales de los 70, algo relativamente marginal. En este momento es, después de la industria de guerra y del narcotráfico, o sea, como industria legal, es la más poderosa, ¿no? Y ya está. Sí, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Me sigue quedando la duda, porque lo que no puedo pensar es que por definición los psiquiatras se vendan o sean traidores, sino que están, de alguna manera, una gran parte de ellos convencidos de lo que están haciendo está bien. Y desde la psicología sí se puede explicar muy bien por qué alguien no entra en contacto con aquello que hace tambalear lo que estás haciendo, ¿no? Son unas conductas muy fácilmente explicables. Poco éticas, si metemos cuestiones morales, pero no estamos hablando de moralidad, sino que estamos hablando de ciencia o de realidades que pueden tener una base experimental. La industria farmacéutica efectivamente mueve millones hoy en día, es el motor, el gran motor. En algunos países, está... Es verdad que el armamento y el narcotráfico pueden superar en cualquier momento, y más en los tiempos que corren, pero está ahí en la cúspide, en la cima de todo. Y como muy bien dices, tanto en enfermedades de verdad biológicas, tanto como en las llamadas, o malísimamente llamadas, enfermedades mentales. Es de todos sabidos que los fármacos de primera, segunda, tercera generación, no los psicofármacos, sino cualquier medicina, lo que están haciendo es alimentando una producción cuando realmente no se ha desechado el otro. Eso es. Producir. Y también es verdad, he leído en alguna ocasión, no tengo pruebas fehacientes, de que muchas veces precisamente la industria de los psicofármacos es lo que permite a los laboratorios investigar sobre fármacos que requieren muchísima más atención. Es decir, a nadie se le...
entra en crisis porque vayas al médico de cabecera y te dé ansiolíticos, te dé cualquier tipo de tranquilizante, de cualquier modalidad, pero no te ponen un tratamiento para el cáncer si no hay algo que esté detrás en la base. Entonces, con lo fácil que es vender psicofármacos, esa cantidad de dinero que se genera en torno a eso permite hacer investigación sobre otras cosas que requieren muchísimos más años y muchísima más experimentación. Esto es triste para los problemas de vida. Pero es así. Claro, pero está bien que un psiquiatra lo reconozca, me parece óptimo. Pero ¿por qué llegamos, no? A cómo... Bueno, porque a mí explicaciones descriptivas, pseudoexplicaciones del poder del dinero, el poder. Está claro que explican, pero en el caso individual eso hay que llevarlo a variables concretas, ¿no? Entonces me cuesta pensar que personas que son excelentes personas, que lo único que quieren es el beneficio de sus pacientes, sigan manteniendo prácticas que no solo no son beneficiosas, sino que pueden ser absolutamente perjudiciales o condenatorias. Y eso es lo que a mí me duele en el alma. No la psiquiatría como disciplina, sino los psiquiatras como personas. Yo critico la psiquiatría y siempre digo en mis clases que no critico a cada uno de los psiquiatras, porque son personas que están haciéndolo bien. ¿Por qué lo hacen mal? O sea, quieren hacerlo bien, a sabiendas de que no existe ninguna base en lo que están diciendo. No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Esto, cuando digo, lo viví en primera persona. Y cuando nos hemos querido dar cuenta, que es ahora, cuando algunos, muchos, yo creo que muchos, tienen capacidad, ¿no?, para hacer esa crítica general, esa autocrítica personal y poder salir de ahí. Hay muchísimos psiquiatras, ¿no? Cuando estamos hablando de diferentes tipos de psiquiatrías, diferentes tipos de psiquiatras. Hay muchos, cada vez somos más quienes podemos estar saliendo, pero en su momento no nos dimos cuenta. En su momento nos parecía, en el año 80 y tantos, a principios de los 80, un laboratorio, una multinacional farmacéutica que en ese momento estaba desarrollando un antidepresivo muy conocido, pues nos llevó a un grupo de colegas, nos llevaron a Londres, me acuerdo perfectamente, en una casa preciosa en Hampstead, nos llevaron a que nos explicase Eric Koppen y que nos explicasen cómo era el metabolismo de la serotonina y cómo la serotonina tenía que ver con... Y nos fascinó aquella idea, porque no teníamos ni la menor idea, no sabíamos nada. No sabíamos nada de cómo pasaban las cosas de ese trastorno, no sabíamos nada de la biología, de la posible biología del trastorno, y no sabíamos mucho menos todavía de los mecanismos de acción de los fármacos, porque los fármacos que se vienen utilizando desde miles de años, ¿no?, el opio, el alcohol, las sustancias, el café, con sustancias con efectos psicofarmacológicos, no sabíamos. Así que cuando alguien vino y nos explicó, aquello nos resultó absolutamente fascinante. Nos acercábamos, como decía antes, a la medicina de verdad, a la medicina con medicamentos, ¿no?, y a la medicina con biología y a la medicina. Y nos pareció una cosa fantástica. Con el paso de los años, algunos nos hemos ido dando cuenta de todo lo que había detrás. Ahí entonces la industria fue fue creando la psiquiatría actual y fue dándole poder a la psiquiatría y fue dándole espacio y congresos y publicaciones y imagen, ¿sabes? Y fue dándole sitio. La psiquiatría como especialidad en España se crea en 1955, pero el primer MIR de psiquiatría se convoca en el 78. Quiero decir que no existíamos, yo terminé la carrera y cuando terminé la carrera la especialidad existía, se había desgajado de la neurología, pero existía, pero realmente lo único que hacía la psiquiatría de mi final de carrera, lo único que hacía era gestionar manicomios. No existía. De repente empezó a existir y se creó como una especialidad además científica. Sí, esa es la cuestión. O sea, yo he dicho en muchas ocasiones que precisamente el psiquiatra o era un neurólogo no era nadie. Eso. Entonces, al desgajarse de la neurología, tiene que crear un cuerpo de conocimientos y de tecnologías propio, y ahí están los psicofármacos. Eso. Pero yo perdona, es que me encanta es que estés aquí y poder hablar con un psiquiatra tranquilamente sin tener que pelearnos o decir no sabes o etcétera, etcétera. Claro, tú dices, nos engañaron en los años 80, pero ¿y las nuevas generaciones que se siguen formando, que ya saben del mecanismo de los neurotransmisores, ya tienen muchísimas más técnicas para estudiar el funcionamiento del cerebro, ya hay muchísimos más estudios que dicen que esto no funciona? ¿Por qué las nuevas generaciones, no digo las de los años 80,
digo, las nuevas generaciones siguen adhiriéndose de manera absolutamente ciega, sin crítica posible, a estos modelos, a esta forma de entender los problemas psicológicos que estamos poniendo aquí. ¿Por qué? Porque estos no están deslumbrados por ese fármaco de los años 80. Sí, están deslumbrados ¿no? exactamente igual, tienen 18 años. ¿Y lo leen? No, leen naturalmente eso, sabes que es así, el sesgo de publicación. Leen solamente lo que la industria farmacéutica les coloca. Pero hay estudios comparativos que muestran clarísimamente que no es mejor un tratamiento farmacológico que un placebo, que no es más poderoso el tratamiento farmacológico que un tratamiento psicológico. Seguro. Eso no se lee. No. Y luego la otra cosa que dices, que a mí sí me parece fundamental, es el enfermo es el problema. El enfermo es aquello que molesta para que yo tenga que hacer lo que tenga que hacer. Entonces, el quitarle el nombre propio, el ser la enfermedad, ¿no? Que es algo que se ve en los hospitales, tanto con las enfermedades orgánicas como con cualquier otro problema. Esta persona no existe, esta persona es un cuerpo que sufre. Y ahí viene la palabra mental, que antes nos pasó así de refilón, en ese intento de pensar que mente y cuerpo son cosas distintas, cuando solo hay una persona, ¿no? Es un todo. Entonces, lo mires desde el punto de vista de la medicina orgánica, vamos a decir así, biológico, lo mires desde el punto de vista de la psiquiatría, esta separación mente-cuerpo es un sinsentido, es un daño que se lleva arrastrando en nuestra sociedad desde hace siglos ya, lamentablemente, pero que en psiquiatría resulta totalmente contraproducente, perniciosa, porque se sigue manteniendo no solo esa doble existencia dentro de un ser humano, sino como la orgánica causa la mental. Y eso es tremendamente duro, ¿no? Tremendamente, pero eso es lo que hay. Es decir, estos son los departamentos, las cátedras, las facultades. Hay dos facultades, ¿no? La separación cartesiana del siglo XVII se mantiene absolutamente en la realidad porque hay una facultad de medicina y una facultad de psicología. Esto a mí me parece sobrecogedor. Y eso se sigue manteniendo. Y con 18 años entras en una facultad o en la otra y entras a fascinarte por lo que te vayan a contar. Y lo que te publican y lo que te cuentan y lo que te dicen es lo que existe, lo otro no existe, lo otro tienes que ser mayor para empezar a buscar esos artículos, porque esos artículos, esos trabajos que tú comentas, no aparecen de ninguna manera en la formación, en el grado, ni siquiera en el MIR. Claro, pero entonces volveríamos otra vez a mi pregunta recurrente, y de verdad que la dejo: ¿cómo es posible que los docentes vayan haciendo ciegos a los estudiantes y negándoles la existencia, adoctrinándolos en un sentido que es nefasto para la sociedad, nefasto para las personas? ¿No? Eso a mí es lo que me duele. Estamos totalmente de acuerdo y de verdad que disfruto muchísimo escuchando este tipo de cosas, porque normalmente en el campo clínico no es así. Dices dos facultades, psiquiatría y psicología. Yo matizaría psicología clínica y psiquiatría, porque cuando mis amigos psicólogos que no son de clínica dicen, oye, que la psicología es mucho más que eso, tienen razón, ¿no? O sea, la psicología es la ciencia del comportamiento, no solo aplicable a la parte del sufrimiento, sino a cualquier otro contexto, ¿no? Entonces, es verdad que es lo que yo conozco, pero tengo que bajar un poco mi campo y decir, no, es un reducto, no es una parte dentro de toda la psicología. Ya no estoy hablando de formas de entender la psicología, sino de aplicaciones de la psicología. La clínica es una de ellas. Pero entonces, y ahora yo creo que quizás este va a ser el terreno, quizás, donde podamos encontrar posturas más, no digo opuestas, pero sí distintas. Si estamos de acuerdo ambos en que no hay enfermedades cerebrales, que no hay enfermedades orgánicas relacionadas con el sufrimiento humano, que cualquier alteración cerebral que la pueda haber puede ser tanto causa como fruto, ¿no? Que no hay un elemento causal, y que por tanto la intervención ha de ser una intervención sobre el comportamiento, la forma en que la persona que sufre se interactúa con el mundo, los psiquiatras tendrían que abandonar el campo y dedicarse a estudiar psicología, porque la explicación del comportamiento hay que estudiarla desde una psicología. Entonces, cuando se utilizan técnicas, voy a utilizar la palabra por comodidad, estrategias, procedimientos psicológicos que son verbales, los psiquiatras los utilizan sin saber realmente cómo funciona. Y eso es lo que a mí me alarma
cuando veo personas, psiquiatras, que se oponen a esta psiquiatría medicalizada, farmacolizada, no existe la palabra, sí. Pero vamos. Farmacéutica. Y entonces, una psiquiatría sí, pero por no meternos en la industria, sino en el elemento, ¿no? Se oponen e intervienen desde esta perspectiva más global, más holística, ¿no? Es la persona la que sufre, no es una enfermedad, pero no tienen los conocimientos necesarios para explicar el comportamiento y, por tanto, su actuación verbal, el diálogo que pueden establecer en este intento de entender el sufrimiento del paciente y ayudarle a vivir con él, a superarlo, a cambiar, cual que sea el objetivo terapéutico, lo están haciendo de una manera a ciegas, ¿no? Por ensayo y error. Sí, esa psiquiatría no aporta nada. Hay una psiquiatría prefarmacéutica, en esa psiquiatría prefarmacéutica y prepsicológica, la psicología entendida como profesión, que tú sabes que es muy, muy reciente, ¿no? En la que se podía hacer, había un profesional que era el que podía hacer esta estrategia terapéutica, esta psicoterapia, porque no había fármacos tampoco, no se utilizaban fármacos. La farmacología parte, escinde esa posibilidad, separa esa posibilidad, y entonces ahora, y ese es el gran problema de la psiquiatría contemporánea y es el gran problema de los psiquiatras más jóvenes, ¿no? Que es que lo único que tienen es el fármaco. Ellos se dan cuenta, ellos saben, tiene sentido, lo saben, son perfectamente conscientes, ¿no? De que no saben hacer psicoterapia, no saben. Y los pocos que los hay psiquiatras, naturalmente me consta, yo conozco muchos, claro, que se están formando, se han formado contigo, en otras en escuelas, ¿no? Se han formado en la intervención en psicoterapéutica, pero desde luego la psiquiatría como tal, la psiquiatría actual, eso lo obvia absolutamente, ¿no? Claro, lo que pasa desde luego, es tranquilizador pensar que hay psiquiatras que consideran que ya que el habla, el lenguaje, la conducta verbal es su estrategia terapéutica, que quieran formarse. Pero claro, formarse solo en las estrategias clínicas es la guinda del postre, ¿no? Detrás está el bizcocho que sostiene todo. Es decir, yo doy cursos y hago entrevistas y hago cosas, pero el conocimiento que se requiere para hablar con una persona y conseguir cambios que sean estables, permanentes, que ayuden realmente a la persona, no se puede concluir de lo que yo digo en un cursito, en una entrevista. Se requiere toda una carrera acerca de psicología, si quieres decirlo de otra manera, análisis de la conducta, ¿no? Como modelo psicológico que va a las causas del comportamiento humano y no se queda con las descripciones. Entonces eso también me da cierto miedo. Me da miedo que el reconocimiento de que sea la interacción verbal entre un profesional y un paciente lo que ayude a esa persona, lo que realmente provoque el cambio. La psicoterapia más clásica se haga desde esta forma de intervenir superficial, de meras consignas, ¿no? De hay que reforzar al paciente, hay que generar empatía. Va mucho por ahí. Se tiene que sentir cómodo, tiene que expresarse. Entonces, estos son formas muy coloquiales que pueden tener un uso, pueden tener un efecto, pero que esconden realmente lo que hay detrás. Y eso realmente lo que hay detrás, todo ese conocimiento experimental acerca de conducta verbal, acerca de procesos de aprendizaje verbal, acerca de interacciones, no se aprende con un cursito, no se aprende con un modelo de psicoterapia. Ahora que tú mencionas lo de interacción verbal en terapia, María Jesús, es un poco lo que es lo que implica la terapia psicológica. Yo quería entrar ahí en qué mecanismos subyacen para que al final los problemas psicológicos puedan resolverse en terapia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué funcionan las terapias? Empiezo yo, entiendo. Sí, por favor. La verdad es que me parece estar presentando al equipo Acobeo, ¿no? Que es nuestra gran consigna, es por qué funcionan los tratamientos psicológicos. Pues funcionan porque en ese contexto terapéutico, en ese contexto clínico, se ponen en marcha una serie de procesos que ocurrirían de manera espontánea en el mundo natural. O sea, nosotros hacemos una equivalencia estricta a la intervención psicológica reglada en una sesión cerrada, un contexto, una habitación, a lo que ocurre cuando la persona interactúa con el mundo y cambia por efecto de esa interacción, con una diferencia fundamental, vital, que es que el terapeuta sabe lo que está haciendo.
Es decir, es capaz de provocar eso que el mundo o ha provocado en el sentido no deseado o simplemente no se han dado las condiciones para que ocurra. Entonces, los tratamientos psicológicos funcionan porque se pone a la persona en una situación de aprendizaje que permite ir modificando todo aquello que es en el sentido de hace, siente, piensa, se emociona, etcétera, ¿no? En la persona como conjunto, no cada una de las facetas por separado. Pero para conseguir esos cambios hacen falta, y no me voy aquí ahora, por supuesto, a dar una clase, el tener esos conocimientos de por qué las palabras provocan un efecto, qué palabras provocan y qué efecto, cómo manejar los procesos de condicionamiento clásico, de condicionamiento operante, cómo conseguir que el cambio delante de mí, cuando yo estoy con un cliente, con un consultante o un paciente hablando, es muy fácil que yo le haga sentir cosas. Yo pruebo, ¿no? Es muy fácil que alguien que está llorando deje de llorar y acabe esbozando una sonrisa. Muy fácil, entre comillas, ¿no? Pero vamos, no es imposible. Eso no es lo complicado. Lo complicado es conseguir la transferencia de esos cambios al mundo exterior. Cuando en el mundo exterior, que es otra de mis cosas que insisto siempre a mis estudiantes, las cosas siguen igual que cuando entró. Entonces, conocer esos principios, conocer esos elementos que son los realmente terapéuticos, es algo indispensable para hacer una psicoterapia. Exacto. Pero tú crees, te pregunto ahora, te pregunto sin ánimo en absoluto de polemizar, pero escuchando a mis alumnos graduados, antes licenciados en psicología, ¿tú crees que el programa académico educativo de psicología, el grado de psicología, incluso ahora el máster general sanitario, bueno, no lo conozco superficialmente, les dota de esos conocimientos? No. O sea, que finalmente tienen que aprender psicoterapia. No, tiene que... En otro espacio. En otro espacio o por sí mismo. O sea, porque precisamente hoy con la comodidad que hay de acceder a todo tipo de información, tú te metes en cualquier base de datos, vas conociendo gente, te vas formando y por supuesto los cursos que se ofrecen, que yo no digo que no sean útiles, lo que no son es lo único. Yo estoy hablando del análisis de la conducta y muchas veces por extensión de la psicología, precisamente para no presentar al público, pues potencial público, estas tensiones que solo competen a la propia psicología, ¿no? O sea, la imagen que da, que yo creo que tiene que dar la psicología es una imagen seria, pero seria, formal, sólida, simplemente porque eso beneficia a la persona. Yo les digo siempre a mis estudiantes, cuando los estoy formando en terapia, les digo, oye, las tensiones entre, según mi modelo, según otro modelo, eso para casa, para discutir entre los profesionales. No generes un problema a la persona que viene pidiendo ayuda. Háblale con solidez, háblale con firmeza y para eso te tienes que preparar. Lamentablemente, los cambios que está habiendo dentro de las prácticas psicológicas, por ejemplo, las terapias contextuales, todo eso, no están llegando a la universidad. La facultad de psicología, las facultades de psicología siguen siendo una cosa confusa, una derivación, fíjate bien, en la parte clínica, a un modelo pseudomédico como es el modelo cognitivo-conductual, que se aferra a las etiquetas y a las técnicas para etiquetas. La incorporación del DSM me parece por supuesto. Entonces, claro, yo no estoy defendiendo la psicología. O sea, no estoy defendiendo la academia. Al revés, soy muy crítica con la academia y eso que formo parte de ella. Claro. Estoy defendiendo la ciencia psicológica, que creo que es obligación de cualquier persona que se enfrente a ayudar a otros el conocerla. O sea, enfrentarse diciendo, no, ya estuve en este cursito, o ya leí esto, o ya escuché este podcast, y ala, allá que me meto, porque me dicen que hablando la gente cambia. Claro que cambia, pero cambia en todos los sentidos, para bien y para mal. O cambia para bien, pero no desarrolla las estrategias para afianzar ese cambio. Y cuando se encuentra con la selva del mundo, va a volver a lo que hacía antes. Antes hablábamos, ¿no? A adaptarse a la situación, a no tener recursos para cambiar esa situación que le permitiría una nueva forma de adaptación. Por eso yo me tomo la terapia muy en serio, pero mucho, ¿eh? Y creo que es obligación de cualquier persona que se enfrente al tratamiento de los problemas de los seres humanos y de los animales y de todos los seres vivos, el ser muy consciente de las limitaciones y estar al tanto de cualquier avance y de cualquier falso avance también, por ejemplo, los psicofármacos. Exacto. Sí. Pero que nosotros llevemos eso, es lo que llevamos viviendo los últimos años, ¿no? Esos también falsos avances permanentes, ¿no? Tú decías, también con ánimo de provocar, no a ti, porque contigo estoy de acuerdo, ¿no? A mí como médico me sigue sobrecogiendo
Entonces, la importancia de comprender la psicología, ¿no? Me sigue sobrecogiendo que se pueda hacer medicina sin saber nada de psicología. Sin saber nada de psicología, quiero decir, se puede hacer medicina sin hacer psicoterapia. Eso lo entiendo perfectamente, como se puede hacer medicina sin hacer cirugía. Son cosas que están... Pero que se pueda hacer como se hace, medicina de familia, medicina interna, reumatología, cualquier especialidad. Poder hacer medicina sin saber nada. En el dato, seguro que lo conoces, en un estudio reciente en las facultades de medicina españolas, Julio Zarco demostraba que en todas las miles de horas, no sé cuántos miles de horas componen el currículum obligatorio de medicina en España, solo el 4% de esas horas están dedicadas a humanidades, están dedicadas a habilidades relacionales, el 4%. Y dedicadas de una manera que parte de una serie de prejuicios acerca de la personalidad o lo que somos las personas, que cuando lees un texto de psicología médica, de verdad, o sea, dices, pero ¿y esto? O sea, ¿cómo es posible que esto se enseñe en una academia, no? Eso es. O sea, ¿cómo es posible que habiendo tanto conocimiento acerca de la persona como un ser que se comporta en el mundo y que forma parte de ese mundo? El otro día también leía yo, ¿no?, que los problemas psicológicos son problemas en el mundo. O sea, es una persona en el mundo. Pues habiendo tanto conocimiento, tanto, ¿cómo siguen enseñando esa psicología médica y se llenan de... No, si yo he estudiado, yo sé cómo psicología tratar y siempre. psiquiatría, hay una asignatura de psiquiatría. Es el 4% de las horas de todo el currículum médico. Estamos haciendo medicina, ¿sí? A mí eso me sobrecoge. Y eso es cómo están formando a estas personitas de 18 años que entran en la facultad y que naturalmente se van a creer todo, absolutamente todo lo que les cuentan. Y lo que no les cuentan no existe. Claro, y ahí, ¿cómo estamos en este momento psiquiatras y de otras especialidades, pero sobre todo psiquiatras, cómo estamos manteniendo algo que se sabe que está muerto? Porque ese conocimiento es lo que ya hace años que yo vengo llamando el conocimiento desconocido, el conocimiento ignorado. Hay muchísimo conocimiento, ¿no? Y sin embargo está en un baúl. Lo miramos solamente aquellos, es una cosa curiosa, porque el sesgo es de tal naturaleza que al final leemos determinado tipo de estudios los que ya lo sabemos, pero quienes no lo saben no lo leen, no lo miran, no se difunde. Hay un interés muy obvio por algunas instituciones y luego la mayoría, yo creo que la mayoría de los médicos, que son gente estupenda, sinceramente, y gente con muy buena voluntad y muchas ganas de ayudar a sus pacientes, no tienen acceso. Y la curiosidad como emoción, yo creo que la curiosidad ha sido además limitada en los propios estudios, en la propia academia, como tú decías, ¿no? No hay curiosidad. Este es el dogma y esto es lo que tienes que aprenderte. Esta es la ciencia, se habla de psiquiatría científica, confusiones de esta naturaleza que son confusiones, yo creo, interesadas y que hacen mucho daño a la población, mucho daño a los pacientes, pero también yo creo que hacen mucho daño a los propios profesionales. Sí, y es verdad, o sea, a eso también, el elegir solo aquello que concuerda con lo que piensas es otra ley de aprendizaje puro y duro. O sea, siempre vamos a lo mismo, ¿no? Todo se explica, ¿no? Todo funciona según unas leyes bastante sencillas de identificar. Exacto. La exigencia de la carrera de medicina es enorme, claro. Entonces está claro que a los 18 años, tú que ya conseguiste sacar un 14 para poder entrar en medicina, no vas ahora a perder el tiempo con aquello que te aleja de tener la matrícula que te va a permitir aprobar el MIDI, que te va a permitir elegir la plaza, ¿no? Exacto. Entonces, y luego aprobar una oposición para ser adjunto y luego jefe de servicio. Entonces el propio sistema va, evidentemente, coartando la posibilidad de conocer. Yo eso lo puedo explicar bien. Llegamos ya a la parte profesional, ya tienes tu plaza, ya has pasado por todo ese camino, ese salto de obstáculos, esas dificultades. No mejora tu paciente, sigue siendo una persona que tiene medicación de por vida, sigue teniendo fluctuaciones, y no te preguntas qué otras cosas hay. No, claro. Claro, y si te las preguntas, te vas. Yo no soy el único. Somos muchos. Cuando te preguntas esto, entonces tomas otro camino. Claro, pero yo creo que en muchas ocasiones sí se lo preguntan, pero ya es tarde. Y eso es un problema, y es lo que los psiquiatras tenéis duramente y los psicólogos cuando nos llegan personas medicadas, pero no solo los psiquiatras, sino los médicos de cabecera. O sea, el hecho de que los psicofármacos los puedan recetar sin ningún tipo de control el médico de familia. Sí, cualquier médico. Claro, pero precisamente cuando, como muy bien tú señalas, o sea, el médico de familia, el internista, el oncólogo,
necesitaría saber de conocimiento, se necesita saber de comportamientos. O sea, está tratando personas, no enfermedades. Y sin embargo utilizan la estrategia de medicalizar sin ningún tipo de reparo, ¿no? O sea, no saben nada de lo que realmente tendría que saber, que es una persona la que tengo delante, una persona que sufre, una persona con sus problemas, y sin embargo se me ocurre que estoy nervioso, no me importa, toma un ansiolítico. Que no duermo bien, ¿por qué? No importa, vete tomando esto y luego ya se irá solucionando, ¿no? Porque, y aquí es una cosa que a lo mejor suena raro en mis palabras, en algún momento se me ha, en mi boca, no mis palabras, algún momento se me ha planteado, pero tú estás en contra de la medicación. No, yo estoy en contra de la medicación como estrategia terapéutica, única. Pero, oye, si tú estás en un momento de máximo estrés, necesitas aprender a tranquilizarte y resulta que tienes que cumplir con una serie de obligaciones, tómate algo para dormir. Lo que no puedes estar dependiendo de ese algo para dormir de por vida, ¿no? Entonces, Sí, no es claro. antimedicación. Y ahí también estaba leyendo el otro día una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es la medicación no tiene por qué ser necesaria, los psicofármacos, por supuesto, necesariamente malos. Lo que es, por supuesto, es malo como porque no tratan la causa, pero incluso puede producir efectos beneficiosos que no tienen nada que ver con la causa para la que se dieron. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no se estudian nunca esos efectos secundarios, que son precisamente a lo mejor los únicos importantes para poder utilizar la medicación? No hay estudios sobre eso. Hola, un momento, no te interrumpo más que un momentín. ¿Quieres formarte en psicología científica, en filosofía, en ciencias colindantes a la psicología? Puedes consultar el catálogo de formaciones online que tenemos en nuestra plataforma web. Sigue disfrutando del podcast. Y los que hay, porque sí los hay, están ocultos. Están en ese oculto, no, se publican, no, una cosa curiosísima, se publican en las mismas revistas de impacto, se publican en los, no, oculto no está para nada, pero se publican, pero no se difunden. No se difunden, pero sí hay esos efectos secundarios. Esto es, los psicofármacos producen estados alterados, estados mentales alterados, y esos estados mentales alterados son los valiosos, son seguramente los que sirven. Los antidepresivos no son antidepresivos, los antipsicóticos no son antipsicóticos. La simple utilización del término ya es interesada, pero producen estados alterados de conciencia que son preferidos y son preferibles para esta persona que está sufriendo. Sí, yo creo que el fármaco, yo tampoco estoy de ninguna manera en contra del fármaco. Me parece que el fármaco es un recurso. Lo que no puede ser el fármaco es un tratamiento. Ese es el matiz. Es un recurso, es un apoyo, una plataforma que en algunos casos puede ser necesaria, desde luego nunca en es muchísimos casos no y otros es necesaria contraproducente. Exacto, o sea, exacto, puede tener todo este abanico. Es un recurso, pero no es el tratamiento, no puede ser el tratamiento. Pero bueno, otra vez ahí hay claramente alguien que se beneficia de eso, ¿no? Y que en unos niveles lo saben. Pero ¿cómo es posible que grandes superficies de nombres muy conocidos, ¿no?, y muy prestigiosos en España vendan los alimentos que venden? Quiero decir, vamos a darle un salto social, porque me parece que la psiquiatría, lo psicológico es político, como dice mi amiga Joanna Moncrief en Nueva York, una psiquiatra de este grupo ya de los post-psiquiatras, ¿no? Estamos en la post-psiquiatría. Lo psicológico es político. No podemos seguir hablando de psiquiatría si la psiquiatría psiquiatría va a sobrevivir, tiene que ser porque se va a socializar, en el sentido de que o es psiquiatría social o se muere, o no es psiquiatría, ¿no? La relación entre los alimentos ultraprocesados y los trastornos mentales es altísima. Entonces, porque criticar a la industria farmacéutica es muy fácil, lo hacemos con muchísima facilidad y se ve muy bien, ¿no? Pero ¿cómo determinados supermercados con nombres muy prestigiosos venden alimentos que se sabe que son claramente tóxicos? Y se permite, y se hace publicidad. Se hace publicidad de alimentos que sabe que son tóxicos, que van a afectar al funcionamiento cerebral y por lo tanto al funcionamiento del sujeto. Y se venden, ¿no? O la industria del ocio que se lucra de la venta de alcohol, de la venta de tabaco, la industria del turismo que se lucra también de llevarte a lugares supuestamente exóticos que son un verdadero infierno. No estoy totalmente. Estamos viviendo en un mundo modelo socioeconómico que es lo menos favorecedor de la salud. Con mayúsculas, y lo más favorecedor de los problemas que nutren la industria, que hace enriquecer a mucha gente. Exactamente. Pero claro, hay una cosa que acabas de decir que me llamó la atención. O sea,
alimentos ultraprocesados, alimentos de determinadas características que generan trastornos mentales en el sentido que estamos hablando y criticando, o alteraciones cerebrales. Alteraciones cerebrales. Vale. Alteraciones No, cerebrales. es que no, trastornos mentales no. Alteraciones cerebrales. Lo que pasa es que esas alteraciones cerebrales acaban finalmente provocando una manifestación. El problema es que pueden acabar produciendo unas manifestaciones de anedonia, de somnolencia, o de Sí, todo eso interferir en la vida habitual de la persona. Es que luego el problema es que esos síntomas pueden ser psiquiatrizados. Con mucha frecuencia son confundidos porque nadie pregunta qué es lo que comes, o cómo duermes, o cómo vives, o dónde vives. Eso no lo pregunta nadie, ni en atención primaria, ni en psiquiatría. Y entonces lo que hacemos después con esa sintomatología, la metemos por la máquina de picar carne que yo digo que es el DSM, y rápidamente encontramos un diagnóstico. Es muy fácil encontrar un diagnóstico de trastorno mental y rápidamente lo medicalizamos. Sí. Entonces, claro, estamos en esto, ¿no? Estamos en cómo nos movemos en esta práctica clínica, desde la psicología clínica, desde la psiquiatría, desde la postpsiquiatría, la nueva psiquiatría. ¿Cómo lo hacemos para otra vez estar en el mundo? Todos. Estar los pacientes y estar nosotros en el mundo también, y además de hablar de fármacos y de análisis de la conducta y de cualquier otro modelo terapéutico, además, ¿cómo hacemos para ver que nuestro paciente... El otro día leía presentaba Javier Pradera unos datos en El País que decía que el 65% de lo que se vende en un supermercado es basura. La fuente es Javier Pradera, a mí no me regañéis. Pero el 65% de lo que se vende en un supermercado es basura. Basura que afecta al cerebro. Sí, que afecta al cerebro, pero el supermercado, cerebro. Y como dices, el tipo de ocio, las redes, todas las cosas. O sea, la sociedad está, desde luego, así. Deteriorada. Vamos a utilizar un término que no sea muy doloroso. Está deteriorada. Como está muy deteriorada, va a haber muchas personas que están sufriendo y utilizan recursos para no sufrir tanto. Entonces, de esos recursos está el acudir a un psiquiatra, acudir a un psicólogo, etc. Y ahora vuelvo a retomar la pregunta. ¿Tú crees que los psiquiatras están, incluso aquellos que se rebelan contra la psiquiatría biológica, la psiquiatría imperante, dominante, los laboratorios farmacéuticos que reconocen los problemas que la sociedad tiene sobre la persona, ¿tú crees que están preparados para intervenir sobre los problemas de la... No, yo creo que no. Para intervenir, absolutamente para nada. O sea, lo que estamos haciendo... O sea, para hacer terapia no están preparados. Yo creo que los clínicos en general no estamos preparados para hacer clínica. Pero lo están haciendo. Lo estamos haciendo todos. Y a sabiendas... O sea, es que no sé si es a sabiendas, María Jesús, eso es lo que yo creo que no es a sabiendas. Me parece que hemos llegado también a un nivel de sesgo en el conocimiento y en nuestra práctica de no querer mirar, hacer todo un trabajo de negación. Yo a sabiendas creo sinceramente que no, pero creo. Algunos sí, pero yo creo que la gran minoría. No, yo creo que no, pero a mí me parece, con los conocimientos actuales que tenemos, yo creo que los clínicos en general, y sinceramente me da también con ánimo de provocar, provocar amablemente. Quiero decir que yo creo que ni psicólogos clínicos, ni psiquiatras, ni médicos. Yo creo que los clínicos, quienes estamos trabajando en la salud, hace algún tiempo que se me ocurrió, pensaba que quizás que se habla demasiado, decía antes, la salud mental, yo creo que no existe, que eso es una entelequia. Pero cuando nos llenamos la boca de hablar de profesionales, somos profesionales de la salud, ciencias de la salud y profesionales de la salud. No es verdad, somos profesionales de la enfermedad. La medicina y la psicología olvidaron la salud hace muchos años. Muchísimos años nos olvidamos de la salud. Así que seguir hablando de profesionales de la salud. No. Somos profesionales de la enfermedad y solo miramos enfermedades. Y miramos mal, incluso porque miramos enfermedades también desde la perspectiva que nos han dicho que miremos, pero tampoco incluimos el contexto social, no incluimos la política, no incluimos el daño que hacen los telediarios. No se incluye todo eso cuando estamos haciendo clínica. Así que yo sinceramente creo que los clínicos no estamos preparados ninguno. Esto seguramente no me va a crear muchos amigos, pero probablemente, pero yo creo que estáis, los jóvenes estáis a tiempo en todo caso de revertir esta situación. Se lo diré a mis alumnos. Yo estoy de acuerdo totalmente en lo que dices, fruto de la sociedad en la que estamos, esta parcialización, ¿no? De aquí la salud mental aquí no beneficia cuando hay un problema de un individuo en el mundo, ¿no? Exacto. Esto es así. De todas formas,
Claro, psiquiatría, acuérdate que yo defiendo la psicología clínica, no la psicología en general. La psicología en general es mucho más amplia. La psiquiatría es solo el equivalente a la psicología clínica. Entonces, cuando equiparemos la preparación, decimos los psicólogos clínicos y los psiquiatras, pero no toda la psicología, porque es verdad que en psicología, y si no los psicólogos sociales me matarían, se ocupan de prevención, se ocupan de cambiar sociedades, etc. La psicología clínica se dedica a la enfermedad, efectivamente, se dedica a los problemas. Es eminentemente curativa, con todas las comillas que le queramos poner a la palabra, y no preventiva. La prevención se hace o se puede hacer desde otros ámbitos de la psicología. Pero aún así, a sabiendas de que esto es así y que los clínicos no salen necesariamente bien preparados, siempre hay una preparación bastante más fuerte desde la psicología para la psicología clínica que desde la psiquiatría. O sea, como clínicos pones un psiquiatra y a un psicólogo clínico teniendo en cuenta a un psiquiatra de tus características, que opina que no hay enfermedades, que no hay alteraciones de los neurotransmisores, que son problemas de vida. La preparación que ha tenido el psicólogo, por muy mala que sea la facultad en la que ha estudiado, por muy sesgada que esté los modelos, por muy variopintos y poco científicos, por descriptivos, lo que quieras, el hecho de haberse ocupado de la persona, ocupado del comportamiento humano, siempre le da una solidez frente a un psiquiatra que es un especialista en problemas orgánicos, por muy mal formado que esté el psicólogo. O sea, yo cuando llego a este punto, y por supuesto considero que la formación en clínica es muy mala en la facultad, los másteres generales sanitarios, mi opinión es de sobra conocida, que no pasan de una descripción y un llenado de horas y nada más. O sea, no hay realmente una buena formación sólida en lo que es la clínica, la aplicación de la clínica. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de esto, sí considero que el hecho de haber entendido o haberte, aunque sea desde distintas perspectivas, etcétera, preocupado por la persona, por el comportamiento humano, te pone en una condición infinita, infinita, ¿no? Una condición superior a la del psiquiatra. Y una última cosa, algo que a ti no estoy segura que no estás ganando amigos con lo que dices de los médicos y de los psiquiatras. Yo hace tiempo que dejé de ganar amigos ni con psicólogos ni con psiquiatras. Entonces, aquí me va a volver a ocurrir lo mismo. ¿Tú no crees que hasta cierto punto, cuando un psiquiatra utiliza estrategias psicológicas, está haciendo una especie de... se está metiendo en un campo que no es el suyo, exactamente igual que si un psicólogo utiliza fármacos? Seguramente, María Jesús. No me quiero meter, lo hago con... No quiero entrar. Seguramente sí. O sea, puedo estar perfectamente de acuerdo contigo en los niveles de preparación, en uno, en otro. Yo procedo de la generación en la que para mí uno de mis héroes de juventud psiquiátrica era David Cooper, un antipsiquiatra clásico que decía que la única manera de arreglar la psiquiatría, y esto es de los años 80, 85, 86, la única forma de arreglar la psiquiatría era acabar con todos los psiquiatras. Claro, o sea, yo estoy ahí, estoy muy relativamente cerca. No estoy de acuerdo con lo que dice Cooper, y cuando yo no me meto, me lamentaría mucho no hacer amigos, o al menos no quiero de luego hacerme enemigos, porque vuelvo otra vez a insistir en que a mí me parece que la inmensa mayoría de los médicos y de los psiquiatras, por lo tanto, que son médicos, son gente fantástica. Yo me meto con la academia, como tú decías, me ha gustado mucho esa expresión, me meto puedo lamentar... Con la institución. La institución, puedo lamentar cómo está la psiquiatría, pero conozco muchos psiquiatras, conozco muchos médicos, conozco muchísimos psicólogos y todos me parecen gente fantástica y que son víctimas, lo que yo estoy comentando antes, que son víctimas, ¿no? Que puede haber niveles de preparación, sí, que en lo que se refiere a psicoterapia los psicólogos clínicos están, pues no lo voy a discutir eso, porque tampoco conozco todos los detalles exactamente de cuál es la formación en clínica, ¿no? Hasta donde yo sé, porque he tenido muchos alumnos, tengo muchos alumnos psicólogos con el máster general sanitario, incluso con el PIR, pues me parece que, como también tú comentabas antes, ¿no? En esta profesión nuestra los conocimientos avanzan a una velocidad pasmosa. Entonces, lo mismo que yo llevo toda mi vida intentando, como yo digo, psicologizar la medicina, me parece que hay también aspectos biológicos que hacen falta llevarlos a la psicología, ¿no? Entonces, hay microplásticos en el cerebro. Se acaban de descubrir microplásticos en el cerebro. Esto es como en la psicología clínica se contempla en la formación también
el efecto del eje intestino-cerebro, la microbiota, el microbioma, cómo la alimentación influye también en el comportamiento, en la conducta, cómo el ciclo sueño-vigilia, estar a la intemperie, la regla del 3-30-300, el ver verde, los árboles, cargando las tintas, arrimando el ascua a la sardina biológica, que me parece que en algunos casos que en la formación del máster general sanitario todo eso ni aparece. O sea, eso ni se menciona. Yo creo que el gran problema de la psicología hoy en día en la academia es que es una frase también que repito demasiado, se quiere hacer ciencia haciéndose neurociencia. O sea, cada vez hay más potencia en cuanto al estudio del cerebro, de toda la parte orgánica. O sea, que creo que sí, que se prepara a los psicólogos en esta parte más biológica, porque igual que la psiquiatría se quiso hacer ciencia llevando a la parte orgánica a los problemas psiquiátricos, la psicología tuvo también su apunte, alejándose del análisis de la conducta, pues nos vamos a hacer ciencia haciendo neurociencia. Y entonces eso abunda. En mi facultad de laboratorio de neuropsicología es estupendo y hay asignaturas, etcétera. Que luego eso no se lleve a los másteres, es que los másteres están mal pensados de principio al fin. Falta de recursos en las universidades públicas, falta de sitios donde hacer práctica, entonces malo, pero no porque no haya una formación en la facultad en cuanto al aspecto biológico, incluso, no voy a decir demasiado, pero desde luego sí, importante por este complejo de inferioridad que lleva arrastrando la psicología durante tiempo sobre cuanto más aparataje, cuanto más orgánico, más científicos somos, ¿no? Y eso es un demérito absoluto cuando precisamente aparecen personas, como en tu caso, profesionales, que dicen, no, hay que ir a la persona, no hay que ir a lo biológico. Claro, la persona no solo al cerebro, además. Eso es otra, no solo a la parte de lo que es la biología. Pero luego, sí, no sé si la formación será tan aplicada en la parte biológica como podría ser deseable, ¿no? Porque es verdad que todo interactúa y hay que tenerlo en cuenta, pero sí hay una cuestión respecto a lo que es la clínica psicológica y la psiquiatría. O sea, el hecho de que el psicólogo no pueda aferrarse a la medicación, que no tenga esa estrategia, siempre va a hacer que tienda hacia formaciones que lo alejan y le dan otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, de ahí que digo que al menos en la base siempre hay una formación mayor dentro de la psicología clínica que de la psiquiatría. Pero luego hay otra cosa que a mí me da muchísimo miedo, que cuando personas ajenas a la explicación real del comportamiento humano, a lo que significa el análisis de la conducta, personas ajenas estén ofreciendo un discurso que va en contra del modelo imperante, biologicista, etcétera, etcétera, pero cayendo en lugares comunes, en meras descripciones, en decir, no, pero es que esto es la sociedad o esto es no sé qué. Eso no añade explicación. Eso simplemente pone sobre la mesa todos aquellos elementos que hay que estudiar y ver cómo interactúan, pero no solo con decir, como dijo en su momento, en los años 77, el famoso modelo biopsicosocial. Todo es importante, la biología, la psicología y la sociedad. Sí, pero decirlo así, es decir, y todo tiene que ver, y todo influye. Ya, pero ¿cómo se relacionan esas cosas? No. Y eso es algo que solo un conocimiento profundo de análisis de la conducta, es decir, de experimentación en torno al laboratorio, experimentación en laboratorio sobre el comportamiento, puede aportar la explicación real, no la descripción, no los famosos razonamientos, sino explicaciones verdaderamente causales, ¿no? Yo creo que ya sea el psicólogo clínico, ya sea el psiquiatra, tenemos que superar la descripción, tenemos que superar estos lugares comunes que se van haciendo afortunadamente cada vez más comunes, pero hay que ir un poquito más allá. O sea, eso es lo que planteo respecto a la necesidad de modelos de intervención verdaderamente psicológicos. Yo creo que eso ya hay mucho conocimiento sobre eso, ¿no? Porque también me parece, como comentábamos antes, es que no se difunde. Curiosamente, que ese es finalmente como un resumen, ¿no? El conocimiento o una parte importante de conocimiento existe. Lo que ocurre es que se difunde poco y
bueno, y así estamos. Sí, o incluso no se considera necesario para intervenir, ¿no? Entonces, eso es. Tengo ya una receta, tengo una estrategia. Tengo una receta que es un medicamento, otra receta que es una estrategia terapéutica, una técnica terapéutica. Vamos a reforzar. Exacto, y ya está. Si queréis, para ir ultimando, me gustaría que habláramos de la esquizofrenia, porque todo ese espectro más psicótico suele ser el que sí que siempre se relaciona con esto sí es una enfermedad. ¿Cómo concebís la esquizofrenia? Creo que ahí tienes que empezar tú, no, que claro. Sin embargo, yo te he escuchado a ti en algún momento explicar, ¿no?, cómo es alucinaciones y la alucinación, exacto, que me ha gustado mucho, ¿no? La esquizofrenia es realmente es el origen de la psiquiatría como especialidad, porque es exactamente esa manifestación del sufrimiento lo que no se entiende de ninguna manera, y es lo que propone en el siglo XIX el que hay que crear una especie, alguien que se ocupe de estas personas que nadie entiende, ¿no? Me parece que la esquizofrenia es el brote esquizofrénico es lo único que puede hacer esa persona en ese momento de su vida, como manera de escapar del sufrimiento. Muy bien. O sea, a mí me parece, vamos, una explicación. Sí, simplificándolo, ¿no?, mucho. Sí, no, pero yo creo que es suficientemente clarificadora como que para cualquier cosa que se diga a partir de ahí, es decir, si no tienes en cuenta que ese brote es una forma de escapar de una situación de máxima tensión, que es imposible manejar de otra manera, y la misma situación puede generar alteraciones en los neurotransmisores. Sí, pero eso es secundario. Claro, exactamente, claro, esa es la trampa de la psiquiatría biológica. Pero lo que quiero decir es que dopamina, nadie lo niega que no puede haberlo. Pero la dopamina, parafraseando a Luis Eduardo Aute, la dopamina pasaba por allí. Igual que la serotonina, ¿no? Claro, no exactamente así, María Jesús. Ese sufrimiento, esa situación es lo que modifica la función cerebral, pero también modifica la función del páncreas, del intestino, de la piel. El organismo y modifica la persona en el mundo. Lógicamente. Y el problema con la esquizofrenia, que a mí es lo que más doloroso me resulta, porque todo el mundo más o menos puede acarrear con una depresión, o sea, con el diagnóstico, no es que yo soy deprimido, o con el trastorno obsesivo compulsivo. Pero cuando alguien le pone la etiqueta de esquizofrenia, le han puesto una carga de por vida que es muy, muy difícil, no me atrevo a decir imposible, superar. O sea, ya te has metido en esto, hay todo tipo de alertas acerca de tu comportamiento, cualquier cosa que hagas que la hace otra persona, en ti se mira con una lupa infinita y te condena. O sea, esa es la palabra que mejor define un diagnóstico con una potencia tal como es esquizofrenia, y que se puede explicar, como tú muy bien dices, como una forma de escapar de una situación vital de máximo sufrimiento. María Jesús, José Luis, vamos a cerrar por aquí el diálogo. Agradecemos un montón que hayáis querido concertar este espacio común para, pues, de algún modo, confluir con vuestros enfoques, ¿no? Simplemente para terminar, que esperamos que si a la gente le gusta haya una segunda parte, pero para terminar tenéis vuestras cámaras, si queréis dejar cada uno un mensaje final, y con eso ya sí, cerramos. Pues mi cámara... Pues yo simplemente mostrar mi placer, mi satisfacción absoluta por haber encontrado una persona con la que dialogar con calma de estas cosas que normalmente provocan tanto recelo, tanta animadversión o tanta protección, ¿no?, tanta defensa, cuando psiquiatra y psicóloga podemos hablar y llegar a un encuentro de acuerdo, poniendo sobre la mesa un montón de situaciones difíciles que se dan en la práctica de nuestra profesión. Así que, José Luis, muchísimas gracias. Es lo único que puedo decir. Pues gracias a ti, María Jesús, porque yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? Lo que se me ocurre es que este tipo de encuentros yo los vengo echando en falta desde hace 40 años. Me parece que esa falsa rivalidad entre la psicología y la medicina ha sido también interesada por diferentes instancias, y que ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño al desarrollo de la medicina, al desarrollo de la psicología, y ha hecho mucho daño a los pacientes, ¿no?, a los consultantes, que en ocasiones han encontrado en el centro de una bronca que no les correspondía, ¿no? Así que poder hablar de psicología, de psiquiatría con alguien que capaz de entender un poquito más allá, la verdad es que ha sido un verdadero placer. Es mucho. Un gusto. Pues hasta aquí. Muchas gracias a ambos y un placer. Pues gracias, muchas gracias.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.